cuando llegamos aquí a Rusia, pues todo es diferente, el idioma, la comida, el clima, todo es muy diferente. Y el haber llegado con Tatiana, el que realmente llegar con la familia, con los amigos de Tatiana, pues sí fue llegar en blandito. Yo creo que si no hubieras llegado con Tatiana, yo como hubiera regresado al año y medio, yo creo. Y de pronto llamaste hogar a un país que no es el tuyo, donde la salsa no pica y las fiestas mexicanas son el 5 de mayo. Un lugar en el que compartir los mejores momentos con los tuyos significa hacerlo a través de una pantalla. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. O lo que es lo mismo, seres que a donde van terminan buscando tortillas. San Petersburgo, Rusia. Habitantes, 5 millones. Inmigrantes en Rusia, 98,000. Mexicanos en San Petersburgo, 38. Precio de la docena de huevos, 70 rublos, equivalentes a 22 pesos mexicanos. Lo que no te imaginabas de San Petersburgo. Se le conoce como la Venecia del Norte, ya que está formada por 40 islas divididas por 60 canales y conectadas por más de 500 puentes. Algo que hemos descubierto en esta historia de mexicanos fuera de México es que siempre una ventaja bastante positiva es tener un guía de turistas local. Y qué mejor si se trata de tu pareja. Conocimos a Ramsés y a Tatiana. Él es mexicano, ella es rusa, y hoy día llevan 4 años viviendo en San Petersburgo. Y aunque han vivido en distintos países, incluso México, hoy esta historia se desarrolla allá en Rusia, en un país completamente distinto al nuestro. Esta es la historia de Ramsés y Tatiana. Cuéntanos cómo inicia su historia juntos, cómo se conocieron, cómo es que terminaron hasta allá. Bueno, nosotros estudiamos juntos en una escuela internacional de idiomas hace 10 años. Nos conocimos en Nueva York y estudiamos relaciones internacionales. Entonces, pues tomamos mismas clases, ahí nos hicimos amigos y luego novios. Y después vivimos como 6 años en México. Sí. Sí, ahí aprendí mi español y después decidimos venir aquí a Rusia y desde 2016 aquí estamos. Wow, o sea que empezó su relación en inglés, me imagino. Sí, así es, sí. A mí me intriga, ¿qué fue lo que les atrajo a cada uno? Porque me imagino que tiene que ver un tema de pues es rusa, pues no tengo yo qué tengo que ver con ella, como de inicio. ¿Cómo fue que se conocieron y que se dio como el clic sobre todo? ¿Qué los hizo hacer el clic? No sé, tal vez habla muy así, muy como ruso, con acento así, como muy malecilla. Como gánster. Como gánster, no sé. Bueno, yo que te puedo decir, la vi, que fue cuando la vi pasar, estamos en el comedor y me quedé clavado, ¿no? Yo creo que ella ni se fijó en mí, pero yo sí me fijé en ella. Pero no sé, a ver, cuéntale, sigue platicando. Bueno, a mí me encantó Ramsés, ¿cómo se llama? Forma de ser, ¿no? Forma de ser muy, ¿cómo es esa palabra en español? Como muy galante, ¿no? Muy, como gentleman. Uh-huh. También encontramos que muchas cosas en común que nos gustaba y desde deporte, pasear, caminando, ir al parque, no sé, muchos temas, hasta la música, mucho. Entonces, como que encontré muchas cosas en común que nos encantaba a los dos. Yo creo que eso lo hizo. Y yo creo que aquí no es importante que somos como 2 culturas diferentes, nada más encontramos cómo nos podemos comunicar y compartir todo lo que nos gusta. Entonces eso fue, aparte como encontramos a partir de que encontramos el mismo clase de relaciones exteriores, como es lo que estudiamos yo en Rusia, Ramsés en México. Entonces, a pesar de esto, que era nuestro punto de interés a partir, y luego ya encontramos más. En ese sentido es como romper un poco, no sé, me imagino, los escucho y es como romper un poco un estereotipo de... O sea, porque la primera vez que dijeron ustedes teníamos cosas en común, lo primero que yo pensé fue como que culturalmente, ¿no? Algo que sí que sea similar entre los mexicanos y los rusos. Y yo decía, bueno, ¿qué puede ser eso? Uh-huh. Pero ya escuchando más lo que cuentas, Tatiana, es como
encontraron cosas en común que no tienen nada que ver con la cultura de sus países, pero son gustos personales y eso es lo que los acerca. Me parece que eso es algo que puede ayudarnos un poco a romper como estos estereotipos, ¿no? La gente pues piensa como en la gente de Rusia, como alguien, como personas como serias, como trabajadoras. Sí, como alguien ajeno a mí, ¿no? Y un mexicano diría, bueno, pues yo creo que no voy a tener nada en común con alguien de Rusia, ¿no? Ajá, eso es lo que yo hubiera pensado de bote pronto, pero claro, hay cosas como ir al cine que en cualquier lado está perfecto, ¿no? Y no tienes que ser de ninguna cultura para que te guste ir al cine, por ejemplo. Sí, exacto, y también tener un grupo de amigos en común que nos hicimos como una familia en el extranjero. En que buscas tener un punto de encuentro con quién platicar, ¿no? Cuando te sientes solo o con quién comer, ¿no? Porque sí buscas un espacio como tal, como persona, pero estás a miles de kilómetros de tu familia y tus amigos, la gente con la que convives se convierte en tu familia. Y Tatiana y yo tenemos un grupo, compartimos amigos que se convirtieron en eso, en nuestra familia. Frecuentemente, pues bueno, hemos ido a bodas de nuestros amigos que están repartidos en varios lados del mundo y bueno, Tatiana, igualmente ahí como mexicano, ahí me clavé, ¿no? Tal vez no le canté la serenata, pero sí, pero bueno. Oye, eso me llama la atención, Ramsés, que dices lo del grupo de amigos. Hemos visto en muchos países cuando los mexicanos terminan reuniéndose con mexicanos, ¿no? Pero entiendo que aquí, como han ido varios países, o sea, ese grupo de amigos que hicieron allá en Nueva York, ¿de qué países eran? ¿Cómo era esa interacción con ellos? Fíjate que es cierto lo que me dices, que realmente, pues uno busca, por ejemplo, estaba la parte de Tatiana, los rusos, ¿no? Y solamente estaban los rusos. Y con mexicanos, solamente entre mexicanos. Y nosotros, pues, cuando empezamos a conocer a la gente que convivía con nosotros, pues vimos que eran colombianos, que españoles, venezolanos, de Bélgica, de Japón, y bueno, yo creo que era el que, pues éramos bromistas todos, ¿no? Nos hablábamos sin tapujos, muy solidarios. Alguien tenía un problema, se enfermaba alguien y pues íbamos a la farmacia y era caminar un poquito, ¿no? Porque sí estamos en una colina, vivíamos en los suburbios de Manhattan y teníamos que ir a Walgreens, ¿no? A comprar ahí no sé, que la aspirina, ¿no? O X o Y. Entonces éramos a que nos recurríamos y tuvimos esta parte muy, muy padre en que entre diferentes países y hablando inglés, pues nos pudimos ahí tener una parte como familia. Sí. ¿Y cómo fue que decidiste que tú ser la primera en aprender español y que la cosa se fuera más hacia México? Bueno, siempre me ha gustado español y cuando Ramsés me invitó a aprender español en México, pues dije, ¿por qué no? Es muy interesante conocer un poquito más de país porque casi no conocía mucho de la cultura mexicana. Aquí en Rusia se sabe un poquito a través de películas de Televisa, pero es nada más eso. Esta parte también como mexicano, ¿no? De que dices, no, a ver, no podemos nada más quedarnos en esta parte, sino que atraerla a México, conoce mi país, estudia español, fue el clic, ¿no? De decir, vamos a seguir estando juntos. Continuamos el noviazgo viviendo en Veracruz, soy de Jalapa, entonces ahí estuvimos radicando, entré a estudiar igualmente español. Y poco a poco, tratando con la familia, con mi mamá, estar conviviendo con ella casi prácticamente 24 horas, con mi hermano, pues la familia la recibió como una hija, que es la hija que mi mamá nunca tuvo, que si mi mamá lo dice así, tiene una muy buena interacción, entonces eso hizo que yo creo que no nada más fuera 2-3 meses por estudiar español, sino que ya dijera, quiero pensar que estaba cómoda, que estaba a gusto y que la estaban tratando bien en México. ¿Cómo fue llegar a México y de pronto con toda la familiaridad y con todo el espíritu de las familias mexicanas, como bien menciona Ramsés, no todas como familias muégano les llamamos? Y de pronto, ¿eso a ti cómo te resultó? Porque no sé cómo sea esta situación de las familias en Rusia. No, sí, nosotros... yo cuando llegué a México vi familia de Ramsés, cómo me trataron, cómo están haciendo las fiestas. Bueno, obviamente son un poquito más, mucho más fiestas en México que en Rusia y no sé, nada más, muchas, ¿cómo se llama? Pretextos para hacer unas reuniones.
Y entonces, pero encontré cosas parecidas entre cultura mexicana y ruso. Me sentí muy cómodo, muy a gusto, sobre todo, pues, mexicanos muy abiertos, reciben, no sé, siempre alegres, felices. Y también de Veracruz, ¿no? de Veracruz, la comida, bebida, la horchata, ¿no? Fue mi primer bebida que me enamoré, horchata de coco, entonces tacos al pastor, yo creo que hasta ahorita siguen siendo mi comida favorita, tacos al pastor con queso y un poquito de piña con, ¿cómo se llama? Con canela, así, asaditos. ¿Cómo es esa experiencia de un tiempo, pues en mi país, después voy a otro, después me mudo temporalmente a México, en este caso, termino en Rusia? ¿Qué espacio les ha gustado más en su relación compartir en ese sentido? Pues bueno, sí fue yo creo que una experiencia, como bien comentó Tatiana, el saber que independientemente que son países que muy diferentes, ¿no? Que ser mexicano, ser ella rusa, pero nos identificamos mucho porque tenemos muchas cosas en común como culturas, ¿no? Y eso, más allá de que hayamos vivido en Nueva York, luego en Veracruz, luego nos movimos a Ciudad de México y recientemente estamos aquí en San Petersburgo, pues creo que esta parte cultural es muy importante, saber que tenemos cosas en común, el que nos gusta estar siempre rodeados de personas, amigos, recibirlos en la casa, convivir, no sé, compartimos cosas en común, igualmente en la naturaleza, ¿no? Aquí en Rusia, pues a la gente le encanta estar en la naturaleza, y en México, pues bueno, tenemos, gracias a Dios, esta parte de que en Veracruz, una hora está el puerto, en Jalapa, la capital donde radicamos, está clima de montaña, y bueno, ¿no? Yo creo que es algo fundamental, el que compartimos actividades, gustos, y lo que nos gustó más, bueno, yo creo que hablaré por mí, no sé tú, Uh-huh. pero yo creo que en México, sería Ciudad de México, porque es multicultural, Ciudad de México, más allá de que muchos critican Ciudad de México, no, al contrario, yo creo que es un punto en que convergen muchísimas personas, diferentes puntos de vista, y también lo compararía con San Petersburgo, porque San Petersburgo es la parte cultural de Rusia, así sería mi punto de vista, en el que también hay muchos, gente de diferentes partes del mundo, y la gente también es en esa parte muy, pues, tranquila, muy sensible y abierta. Claro. Oye, ¿qué dirías ahí, Ramsés? ¿Fue más complicado para ti aprender ruso o para Tatiana aprender español? Yo creo que ruso es más complicado. Porque no, como que sabemos que el español es ya complicado de por sí, pero no tengo idea del ruso. Pero las letras rusas, o sea, bueno, no cuéntanos un poquito de eso. Pues bueno, la verdad sí es muy complicado el ruso. Tatiana llegó a los 2 meses y ya estaba hablando español, ¿no? Tiene una facilidad muy buena, Tatiana, para hablar español. Nosotros tenemos aquí ya 4 años, vamos a cumplir en septiembre, y yo sigo con un nivel muy básico, rudimentario. Pero bueno, es también la parte en la que uno se ve envuelto, ¿no? En lo que llegamos, en los estudios en lo particular, es todo en inglés, ¿no? Y es como una burbuja también con los expats que están aquí en San Petersburgo. Es la convivencia con el ruso, pues es con la familia de Tatiana, con su hermano, con sus papás, y ahí ha sido el que poco a poco ir rompiendo esa barrera, pero sí es muy complicado el ruso. Sigo todavía en mis tablas de que tengo que meter a más. ¿Cómo fue tu caso llegando a México? ¿Qué viste? Digo, también me imagino que llegar con Ramsés pues fue más llevadera la experiencia, pero ¿cómo fue tu experiencia de llegar a México, conocer a la gente? ¿Qué te decía la gente? Bueno, yo llegué, sabía como unas 35 palabras en español. Hola, me llamo Tatiana, no hablo español, soy rusa, ¿dónde está nada más dónde está? Pero no sé qué. Pero no sé qué quería encontrar. 1, 2, sí, exactamente. 1, 2, 3, podía contar. Básicamente así como, no, nada más, pero me ayudó mucho que también quinto día que llegué ya empezaban mis clases de español y primera impresión, cuando yo llegué a clase, todos, ya maestra, no me hablaban en inglés, me hablaban en español y me decían, a ver, Tatiana, cuéntame. Y yo así como,
Ok. Entonces salí así casi llorando del clase, dije, no voy a poder. Y luego, toda gente súper amable, todos me querían explicar muchas cosas, pero en español. Entonces yo sentía como que todos me hablan y yo no entiendo. Y yo así, ¿cómo puedo? No puedo recibir esa información. Sentía en mi cabeza así cuadrada y casi que me quería explotar la cabeza. Y luego sentía que ya no puedo más, tenía que dormir a fuerza muy rápido. Y decía, ay, perdón, es que tengo sueño. Y ya me iba a dormir. Pero luego así como que me acostumbré, porque también misma esta interacción que me están explicando, todos tratan de dar lo más que se puede dar uno. Entonces, eso yo creo que me ayudó mucho, ¿no? Primero así como que, no es choque cultural, sino como idioma sí, que no entendía. Pero luego, sí, saturó. ¿A ti no te hicieron entonces eso allá en Rusia, Ramses? ¿A ti sí te hablaron en español, en inglés poquito a poquito, suavecito? Okay. Fíjate que por acá hablando todos en ruso, ¿no? Pero muchos hablan inglés. En San Petersburgo. En San Petersburgo, de los amigos de Tatiana, la mayoría habla inglés. Es muy raro el que nada más está hablando ruso, y ahí entra Tatiana, ¿no? Entonces yo creo que ahí también ha sido esa parte, la burbujita, en que pues poco a poco ahí Tatiana me dice, no, ya tenemos que hablar puro ruso. Yo, bueno, está bien. Tienes que aventarlo, Tatiana, así como te aventó las clases de español, tienes que aventarlo las clases de ruso, donde no le hablen más que ruso y no tenga más que... Me dejo en Siberia por 2 meses y ya. Y va a regresar. Y seguro aprende. Entonces, ¿qué fue lo que los llevó a decidir cambiar de México para San Petersburgo? ¿A qué hacen allá? O sea, ¿a qué se dedican? Sí, pues mira, son muchos factores. En México estamos muy a gusto, la verdad me encanta mi país. Tatiana también creo que está muy a gusto en Ciudad de México, pero estaba trabajando en el sector público y esta parte de llegar a las 8 de la mañana y salir a las 10, 11 de la noche, y estar con fines de semana, a veces sí, a veces no, dependiendo de las obligaciones, como que no nos veíamos en que disfrutarlo, ¿no? Entonces vimos la oportunidad de que se abrió un espacio en una maestría acá en San Petersburgo, apliqué, puse los documentos, me dieron la beca, y eso fue también un determinante para decirle que entonces era mi jefe, el que era una oportunidad que no podía desperdiciar, como en la parte de crecimiento personal, también crecimiento como familia, ¿no? Porque ya en ese entonces ya estábamos casados, ya igualmente como esposos, y seguir creciendo, ¿no? Una oportunidad que si no era en ese momento, después iba a ser ya más complicado. Uh-huh. Ahora que están ya en Rusia y que me imagino sus amigos pues igual siguen esparcidos por todo el mundo, ¿cómo es entonces el frecuentarlos así, tal cual, por Zoom, desde antes de la pandemia? ¿O ahora ya más bien no los frecuentan tanto y generaron un nuevo círculo de amigos en Rusia y dejaron otro en México? ¿Cómo manejan esa como vida social? Por ejemplo, antes de pandemia encontrábamos momentos cuando, por ejemplo, eran bodas o viajar y vernos, reunirnos todos los que puedan y pasar tiempo juntos, por ejemplo. Y cuando no había oportunidad, como no habían tanto, bueno, como no son bodas todos los años, por ejemplo, ¿no? Ojalá, pero pues no. Sí, pues hablábamos por WhatsApp, sí. Y obviamente ahorita llegando a Rusia, yo estudié aquí en San Petersburgo, soy de Siberia. Estudié la escuela preparatoria, bueno, primaria y preparatoria, y toda la escuela en Siberia. Y como si tomar Rusia, dividirlo en 2 partes, entonces poner dedo en medio y subirlo al norte. Ahí nací y ahí estudié. Okay. Sí, donde hacía, por ejemplo, en invierno hacía como menos 50 grados centígrados. Era temperatura normal. Sí, es que Siberia ya es como decir, como más allá de donde vive Santa Claus, o sea, más allá. Sí, bueno, Siberia es bastante grande. También hay partes de Siberia que, por ejemplo, más cercanas a parte del Mongolia, que está bastante caliente. Y, bueno, en invierno está menos 35, menos 40, pero en verano puede ser 35 grados. Entonces, hasta ahorita hace mucho calor. Y bueno, entonces, cuando me mudé, estudié aquí en San Petersburgo, claro que tenía mis amigos y ahorita también interactuamos con ellos. Me llama la atención lo que dices lo que dicen de las bodas. Yo creo que te diste cuenta, Tatiana, que en México las bodas son algo muy, muy particular y son una celebración. Yo creo que quizá de las celebraciones más grandes que hay en términos sociales. Pero me llama la atención que han ido a bodas a otros países del mundo. ¿Cómo son las bodas
¿Cómo son las bodas en Rusia? Me llama la atención saber cómo es eso. Pues, mucho más chiquitos. Primero que invitan la gente, normalmente mayoría de personas invitan a gente muy cercana, no sé, tías, hermanos, primos. Entonces, como total de los invitados, como 50, 60 personas. Hay muy pocas veces cuando hay 200, 300, 400 personas, casi no hay. Pero las bodas en esta forma, cuando hay no tanto gente, se hace como cálidas, ¿no? Hay mucha interacción entre los invitados, siempre existe una persona que es como una, ¿cómo se llama? ¿Quién lleva la fiesta? Quien lleva la fiesta. Un animador. Un animador que está interactuando con todos los invitados, con los novios, lo hacen bailar, reír, bromas, hacen muchas sorpresas que nadie, sí, entonces es como una diversión, aparte de bailar y comer. De hecho, comida siempre está sobre la mesa. Si llegas a una boda rusa, mesas, y siempre está así como llena de comida, que cualquier momento, y también las bebidas, todo lo que quieres, siempre está en la mesa. Entonces, sí. Y bueno, así básicamente, pues. ¿Ustedes se casaron solo en México o también en Rusia? Sí, nos casamos en México en civil, en Boca del Río. Wow. Y nos casamos acá en San Petersburgo, en ortodoxo, en iglesia. Okay. Y por ahí queda pendiente que la familia en México, pues bueno. La mega fiesta. La mega fiesta, ¿no? Dijimos, espérenos, ya yo creo que va a ser con pajecitos, que son nuestros hijos. ¿No? Pues, ¿Cómo fue para ti, Ramsés, llegar a un país donde a duras penas entendías el idioma, y de pronto justo eso, o sea, entre la religión y en general la cultura, ¿cómo tú, como viniendo de México y con toda esta, pues, ideología, o no sé, ese background cultural, cómo fue llegar a Rusia? ¿Qué shocks tuviste? ¿A qué te enfrentaste? ¿Tatiana te ayudó a amortiguar la caída? ¿Cómo estuvo? Sí, no, sí, yo creo que sin Tatiana hubiera sido muy, muy difícil. Mucho del movimiento que hay de inmigrante aquí en Rusia se enfoca a esto, que es muy complicado, sobre todo los latinos. Cuando llegamos aquí a Rusia, pues todo es diferente, el idioma, la comida, el clima, todo es muy diferente. Y el haber llegado con Tatiana, el que realmente llegar con la familia, con los amigos de Tatiana, pues sí fue caer en blandito, ¿no? En que pues todos te reciben bien, no importa si no hablas ruso, hablan en inglés, tratan de hablar en inglés, o trato de hablar alguna cosa en ruso y todos pues celebran esa parte. Sí es muy complicado. Yo creo que si no hubiera llegado con Tatiana, yo creo que me hubiera regresado al año y medio, yo creo, porque sí es realmente, por ejemplo, en invierno son nada más 4 horas, similar en Canadá, ¿no? 4 horas de luz del día. De día. Y bueno, sí es con un clima extremo, estar nevando con todo hielo, patinando en la calle casi para no caerse, sí es muy complicado. No tener la comida, los ingredientes. Yo quiero pensar que en Canadá pudiera ser un poco más fácil conseguir ciertos ingredientes, pero acá no, acá está realmente muy complicado el que conseguir simplemente tortillas, ¿no? No hay. O las tortillas que hay y dices, esto realmente no es tortilla, ¿no? Sí nos ha tocado. El chilito es un chile, pues, asiático, ¿no? Que, pues, bueno, ya le encuentras el gusto, y vas por ahí conociendo recovecos de que gente que trae productos mexicanos, que es muy poco, y hemos decidido poco a poco cada año enviarnos, ¿no? De México para acá, ya una reserva de productos, y ya vamos. Tus municiones. Exacto. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que comen allá en Rusia? Cuéntenos un poco qué es lo que comen ustedes, por ejemplo, en el día a día. Bueno, en el día a día, pues andamos corriendo, ¿no? Hay algo de ocupación en el trabajo. Ahorita estamos haciendo home office por toda esta parte de la pandemia, pero generalmente, pues lo que comemos es algo que sea tal vez mezclando lo mexicano y lo ruso. Me refiero a ello de que lo que tenga de salsita, ¿no? Lo que tenga de ingredientes que lo pueda condimentar, eso para mí ya es mexicano.
me parece que Rusia es tan grande, no es un territorio donde aparte las distancias y las fronteras y todo, o sea, es un territorio tan grande que me imagino que la riqueza también en cuanto a la comida, pues debe de haber como cada zona tiene su propio sazón o algo por el estilo, ¿es así? Básicamente, así como si tomamos Rusia como central, nosotros llamamos la parte que es más pegada a Europa, aunque no es geográficamente centro de Rusia, sí, porque aquí vive más población, más ciudades y también tiene como más parte histórica. Aquí, como que, bueno, ya con todo el tiempo que ha pasado, se mezclaron muchas como culturas, porque dentro de Rusia tenemos más de 80 etnias, entonces cada etnia también tiene su idioma, por ejemplo, pero básicamente todos hablan ruso, porque estamos estudiando ruso en la escuela, en la calle, todos interactuamos ruso. Entonces, y también por eso se mezcló también la comida, pero lo que es muy común en Rusia es sopas, por ejemplo, que lleva carne o verduras y todo. Por ejemplo, muy famoso borscht, pero borscht, por ejemplo, famoso como tanto en Rusia, tanto en Ucrania, y decimos que tal vez hay pequeñas diferencias, que tal vez en Ucrania ponen una herbita tal, y en Rusia no la ponen, ¿no? Y ya dicen, no, son diferentes borscht, por ejemplo, ¿no? Pero es muy famoso que todos los extranjeros que han visitado Rusia dicen, ya probé eso, por ejemplo, la sopa ¿Eso sería roja, sería algo típico de Rusia, esa sopa que mencionas? El borscht. sí, muy, muy típica, borscht, por ejemplo. O todos prueban befstroganov, ¿no? Que es carne de res, así en trocitos, con una salsa, pues una salsita y le sirven con papas cremosito, así, por ejemplo, ¿no? O ensalada rusa, que todos lo conocen en México, por ejemplo. Aquí se llama olivier y lo preparan básicamente para fiestas como Año Nuevo, Navidad, pero lleva un poquito más ingredientes que lo conocen, por ejemplo, en México. Pero bueno, sigue siendo ensalada rusa, ¿no? Así como típico. Y, por ejemplo, si tomamos toda región que es más pegado al Mar Negro, que es al sur, ahí es una región más caliente, como clima caliente, y entonces ahí también gente usa un poquito más cosas picantes, por ejemplo. Usan más carne asada, por ejemplo, hacen que se llama shashlik, es como si fueran Son los regios de Rusia, ¿no? Ok. Me encanta siempre la carne asada. O el cabrito y esas cosas. Sí. Y cabrito, sí, exactamente. Entonces, todo más como que al sur, Mar Negro, ahí como panes rellenos de queso, por ejemplo. Sí, comemos muchos panes, de hecho. Pan negro es muy típico aquí. Y también consumimos mucho, como en toda Rusia, depende de región, también cambia, por ejemplo, varía verduras marinadas, como así pepinillos salados o, ¿cómo se llama? Y tomates. Y en la región donde yo nací hay, por ejemplo, más grupos étnicos del norte. Ellos, por ejemplo, se llaman ñeñets, por ejemplo, ¿no? Y ellos viven en tundra y tienen sus familias, tienen sus renos del norte. Entonces ellos, su comida principal son renos sopa, hasta carne así en fresco, que congelado o salado, pero es la carne más limpia de todo el mundo porque comen una herbita en particular que es muy, muy como ecológico. Entonces la carne de eso es súper saludable, súper dietético, y por eso como que ellos toman sus vitaminas y todo de este animalito, que pues ese, por ejemplo, ¿no? O un pescado, un pez especial de un río, ¿no? De cada región que tiene como que algo especial. Muksun, por ejemplo, que lo conocen aquí en Rusia, que es un pez, como dinosaurio. No. Dinosaurio. Dinosaurio es como Ashoter. Ajá. Como también se llaman beluga, otro, que es misma familia. Entonces, y también es famoso aquí caviar rojo, caviar negro, y también la consuman, bueno, en unas partes de Rusia mucho más que en otros. Eso yo creo que básicamente... O sea, es una variedad tremenda entre carnes, pescados, las hierbitas, lo condimentado, lo no tan condimentado. La sopa, o sea, tienen de todo. ¿Qué tanto conoces tú, Rams? Eso te ha llevado Tatiana, o no sé qué tan común sea en general en la población allá en Rusia, que realmente conozcan todo el territorio. No, yo creo que híjole, te encuentras, es muy diverso, ¿no? Así, puede haber la persona que realmente le guste probar de todo,
aquí en San Petersburgo es más abierta la gente, como te comentaba, pero no creo. Bueno, en lo personal, en esos 4 años, es muy difícil que te encuentres a alguien que haya viajado a muchos lados de Rusia. Sí hay mucho desplazamiento en el interior, sí hay mucho movimiento, sobre todo hacia la zona de Moscú, hacia la zona sur de donde está el Mar Negro, pero hablando hacia el este, donde está ya, no sé... Pasando Montes Urales. Ahí es casi algo como tierra de nadie, ¿no? Dicen, sí, es Rusia, pero está hasta allá, ¿no? Es muy, muy complicado que de San Petersburgo vayan hacia el este. Oigan, pues, ¿cómo va a estar la experiencia? ¿Cuál es el proyecto de aquí a los siguientes años? ¿Se van a quedar en San Petersburgo? ¿Van a regresar a Jalapa? ¿Van a ir a otro país? ¿Cómo es? ¿Cómo ven ustedes los siguientes años? Mira, por acá ahorita mi doctorado, lo estoy armando, estoy en mi segundo año de doctorado. Okay. Y también estamos haciendo proyectos de consultoría juntos. Entonces, la visión que tenemos los dos es por lo menos unos 3-4 años más para terminar el doctorado, para igualmente esta consultora que estamos haciendo, fortalecerla. Y el vínculo que estamos buscando es armar este puente entre México y Rusia, ¿no? Que hay muchas opciones. La verdad, somos países que, a pesar de la distancia geográfica, tenemos muchas similitudes, como les comentábamos, y yo creo que esto es lo que nos ha hecho de que estamos en un país que también, en lo personal, me ha abierto las puertas. Soy ciudadano residente, no permanente, y igualmente en ello pues da más facilidades para hacer negocios, para estudiar. Claro, o sea, digamos que no se sienten como amarrados a Rusia, no se sienten amarrados a ningún lado, pero al final, o sea, ahí están bien y tienen familia y todo ese asunto, ¿no? O sea, igual Exacto. Que en México. Exacto. Así es. Justamente, ya para cerrar, algo que nos llamaba la atención de que nos decía la chica que entrevistamos en el episodio anterior, que vive en Singapur, lleva 22 años viviendo en Singapur y nunca se imaginó quedarse en Singapur. Decía, después de 22 años de estar acá y de haber tenido un hijo, cosa que yo no pensaba y demás, hoy día ya me planteo el tema de quiero regresar en algún punto a México. Dice, no me quiero morir en Singapur. Y a partir de ahí nos quedamos pensando y reflexionando de decir, creo que muchos nos vamos para hacer una vida, para ganar experiencia, para un trabajo, para lo que sea, pero al final como que decimos, morir en otro lado, digamos como a largo plazo, ¿te ves en algún punto queriendo regresar? Sí, me encanta mi país, estoy enamorado de mi país, me apasiona siempre pensar en ver dónde nací, en Veracruz, todo lo que hay allá, mi familia. Obviamente sí me gustaría en dado punto que regresáramos. Uh-huh. Sí, no me veo que quedarme aquí, como tú bien dices, en que tal vez las semillas lleguen por el mar, no sé. O tal vez sí, estás en todo el mundo, si te ponen en el mar, pues ya llegas a todos lados. Claro, y creo que también aplica este dicho, ¿no? De que México está para un mexicano donde nosotros nos sentimos, ¿no? Donde estamos. Yo creo que llevo una parte de mí de México. Estuve viviendo Tatiana junto conmigo, entonces para mí me sienta esta parte muy cómodo, muy confortable, que estamos juntos, y también mi familia, a pesar de la distancia, pues tenemos mucha comunicación. Uh-huh. Pero sí se añora, ¿no? México, sí, yo creo que en un futuro nos gustaría también regresar por allá. ¿Tú qué opinas, Tatiana? Pues me encanta México también, me encanta Rusia, y yo creo que, bueno, yo... me siento cómoda en el lugar donde nos sentimos cómodos. Entonces, si siempre encontramos a los dos qué hacer, que nos interesa, por ejemplo, si funcionan nuestros proyectos, que estamos felices, podemos vivir en cualquier lugar. Pero yo, por ejemplo, también nunca voy a dejar, si vamos a vivir en México, nunca voy a dejar visitar a Rusia. Entonces, claro. Todas mis vacaciones va a ser Rusia, ¿no? Sí, claro. Porque pues no hay de otra. Y porque también siempre cuando no estoy en Rusia, como cuando no vivo en Rusia, extraño mi país, entonces extraño mi familia, ¿no? Entonces, pero no estoy cerrada para cambiarme del país, pero siempre con condición que horchata y puedo regresar. Claro. Horchata. Tatiana, ¿qué te llevaste de México? ¿Qué te llevas de México? ¿Qué llevas de México contigo? Y Ramsés, ¿qué le llevaste tú a Rusia? ¿Qué aportaste de tu lado mexicano? ¿Qué llevaste a Rusia?
Bueno, es que yo creo que llevé mitad de México, es que tengo muchas cosas a partir de, no sé, ropa mexicana, por ejemplo, me encanta ropa que es bordado, por ejemplo, ¿no? De Oaxaca, de Chiapas, me gusta Barro Negro, por ejemplo, también lo llevé. Tengo pues mis ¿cómo se llaman las bufandas? ¿Cómo se llama esto? Rebozos de aguas calientes, tengo mis camisas deshiladas, me encanta. ¿Deshiladas se llama? Sí, es que a veces se me va palabras, perdón. Llevé mi mole jiqueño, ¿sí? Ramsés. Pues mira, yo creo que también como comenta Tatiana, aparte de la comida, ¿no? Y también de esta parte de poder tener un poco de identidad allá de lo que podemos portar, ¿no? De la ropa, o que podemos tener, que nos pueda sentir esa parte de identidad nacional. Yo creo que es hablar de lo que pasa en México, ¿no? Hablar de que no es más allá de lo que se muestra en las noticias. En México somos más allá de eso. En México hay mucha gente valiosa, que hay mucho talento mexicano. Hablar de que en México somos gente que le gusta el trabajo, gente que le gusta hacer las cosas bien, y dejar a un lado los estereotipos de que es el mexicano que está en la hamaca, el que nada más se quiere hacer la mano, extenderle y que le lleguen fácil las cosas. A mí me gusta, con lo que poco que hago, es hacerlo bien, que vean que en México hay gente talentosa, que en México hay gente que le gusta salir al extranjero para eso, para mostrar que somos gente con mucha capacidad y mucho talento. La verdad es que siempre nos da mucho gusto el encontrar mexicanos que quieran romper justamente el estereotipo que tanto nos ha costado romper y que muestren que los mexicanos somos trabajadores y que a todo le entramos. Nos dio mucho gusto platicar con uno de los 38 mexicanos en San Petersburgo y bueno, 39 porque Tatiana cuenta también como mexicana después de toda esta historia. Nos escuchamos la próxima ocasión. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. Entra a wethemexicans.com.